Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, doctor. Muy bien. Todo bien. ¿Están viendo el slide, verdad? Sí, doctor. Sí. Bueno. Eh, con respecto al ejercicio, ese ya lo terminaron, ¿verdad? El otro día del accidente hemorrágico. La historia clínica leyeron. Me parece que no, por la contestación lenta, me parece que no. Pero ¿tienen ustedes la historia esa que pusimos? ¿El ACV hemorrágico? Con las preguntas que hay que contestar. No pasó nada. Bueno, ¿qué pasó? No contestaron. Bueno, vamos a arrancar entonces hoy el otro, el otro perteneciente a los ACV, que es la isquemia o el infarto cerebral. Voy a agrandar un poquito más la imagen. Ahí está. Bueno, vamos entonces hoy a tocar el otro. Este es ¿se acuerdan ustedes que era el más frecuente de los accidentes vasculares cerebrales? Es la isquemia o el infarto cerebral. La que vimos anteriormente fue las hemorragias cerebrales, que es un 15% de los ACV, tienen mucha relación con la hipertensión arterial y en general no significa eso que sea exclusivo. En neurología no hay nada exclusivo, no es matemático. Entonces, en general, cuando tenemos un paciente con una hipertensión arterial, bruscamente no desarrolla un cuadro caracterizado por pérdida brusca del conocimiento, caída en el suelo, vómitos y una legia. Eso prácticamente es sinónimo de una hemorragia cerebral, aquí y en la China. El tema el que vamos a dar ahora, que es el infarto cerebral, en general es un poco más lento, no es brusco. Es cierto, dentro de los accidentes cerebrales no lleva mucho tiempo a producirse, pero no es tan brusco como el otro. En general, las características, como son de gente de más edad, estos son aquellos pacientes que se despiertan temprano, ¿verdad? Y se quieren levantar y ahí se caen porque no les responde el miembro. Esos son. Y se supone que de noche, cuando hay un trastorno circulatorio cerebral, empeora esta circulación, ¿verdad? Por las placas de ateroma y obviamente le da entonces la isquemia y eso se manifiesta de esa forma. No quiere decir que de repente también una isquemia cerebral se puede producir en movimiento, ¿verdad? Pero lo característico es eso. Entonces arrancamos con ese concepto de los ACV isquémicos. Los accidentes vasculares cerebrales o ictus son trastornos clínicos habitualmente súbitos, derivados de un aporte insuficiente de sangre al sistema nervioso central. La definición sería, son los signos clínicos que se desarrollan en forma rápida y corresponden a una alteración focal de la función cerebral de origen vascular. El ACV ocupa en el mundo occidental la tercera causa de mortalidad, tan solo superada por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Está en tercer lugar. En general, en los hospitales, cuando ustedes van, siempre va a haber uno, dos, tres pacientes con ACV. O sea que es muy frecuente y les va a tocar en cualquier momento dentro de la carrera. A pesar del mejor control de la hipertensión arterial, esta incidencia se está incrementando en ambos sexos. Eso probablemente sea porque el índice de vida ha aumentado y por supuesto hay gente más vieja, ¿verdad? Y esto es una enfermedad de viejo. El ACV isquémico representa el 70% de todos los ictus, que ya lo sabemos, seguida en frecuencia por la hemorragia intraparenquimatosa, que es un 15%, y la hemorragia subarachnoidea, vamos a dejarle también el 15% para ser más fácil. Acá tienen el esquemita, entonces, mayoría son isquémicos, 15 y 15 son los otros que le siguen.
¿Cuáles son los factores de riesgo en el accidente isquémico? También la hipertensión arterial, fíjese que igual que en el hemorrágico, en la hipertensión incide. La hipotensión también puede causar el infarto y también la normotensión, o sea que la tensión arterial no nos sirve mucho para catalogar si el fenómeno es isquémico. Sí nos empuja o nos inclina hacia un accidente hemorrágico. Bueno, la diabetes, ¿verdad? Obviamente la diabetes por los trastornos vasculares que producen también favorece, es un factor de riesgo para producir isquemia. Produce pequeños infartos, tanto en el corazón como en el cerebro. El tabaquismo, la dislipemia, la obesidad, la hiperuricemia, el alcoholismo, la fibrilación auricular que produce las embolias. ¿Se acuerdan ustedes? La fibrilación, por ejemplo, auricular, la estenosis mitral también, que es embolizante, produce la enfermedad coronaria, el infarto de miocardio, por supuesto, también produce émbolos, el prolapso de la válvula mitral y los anticonceptivos orales para completar. Y las formas clínicas de presentación de los accidentes isquémicos transitorios son estas cuatro. Uno de ellos es el accidente isquémico transitorio, que es lo que se produce todo el fenómeno, pero dura entre 6 horas a 24 máximo, ¿verdad? Este es el fenómeno probablemente se diga en guaraní o jaberecho que tiene derrame, ¿verdad? O sea, le intentó un derrame, pero tiene la particularidad que en los accidentes isquémicos ya anuncian o puede estar anunciando una futura isquemia total, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con los accidentes isquémicos transitorios. Los accidentes isquémicos reversibles, que es un poco más largo que esto, nada más. O sea, el accidente isquémico dijimos 6 horas a máximo 24 horas, ¿verdad? Y este accidente isquémico reversible es la misma cosa, pero dura 3 semanas, más 24 días dura más o menos. Y no tiene que dejar secuela. El accidente isquémico transitorio tampoco deja secuela. Ninguno de ellos tiene que dejar secuela. Se cura totalmente, ¿verdad? Entonces, estas son las dos situaciones. Accidente isquémico transitorio de un día, y el otro es de 24 días. Y luego está el infarto progresivo en evolución, que esto sucede mucho con los accidentes isquémicos, que de repente se manifiesta, no con todo, así levemente, y luego cuando uno lo interna y lo va haciendo los estudios, etcétera, etcétera, el paciente va empeorando. No es que empeora, acá está la parte delicada que nosotros tenemos que ya prevenir eso de entrada para que la gente no diga, bueno, estaba bien y ahora resulta que se internó y empeoró, porque nuestra gente pues es muy de hablar fácilmente, entonces quedamos nosotros clavados porque de repente somos nosotros los que empeoramos, pero eso no, es entonces que se está teniendo ese paciente un infarto progresivo que obviamente de entrada no se manifiesta del todo, pero transcurridos los días, por ejemplo, se va manifestando, o sea, todo entonces el tratamiento que nosotros estamos haciendo no sirve para nada, no es porque erramos de diagnóstico, sino porque no puede ayugular esa progresión, ¿verdad? No podemos atajar esa progresión y por lo tanto nuestro enfermo va a manifestar nomás ya un hecho que ya le sucedió. Y luego está el infarto completado, estabilizado, pasados los días, ¿verdad? Ya uno se da cuenta de que es hasta ahí llega y hasta ahí es el efecto que está produciendo. Se define como establecido cuando los síntomas duran más de 24 horas y como accidente isquémico transitorio cuando los síntomas duran menos de ese tiempo. A su vez, el accidente vascular cerebral establecido se considera progresivo en evolución cuando los síntomas empeoran durante las horas iniciales. El accidente vascular cerebral es reversible si en un plazo de tiempo inferior a 3 semanas, 24 días, dijimos, la lesión no deja secuela o estas son mínimas. Ese es el RING o accidente isquémico reversible. El otro es AIT. En función del síndrome clínico y del resultado de las pruebas complementarias, el accidente vascular cerebral isquémico se clasifica en los siguientes subtipos. Primero,
el aterosclerótico de gran vaso. Segundo, el cardioembólico, que esto es producto de, por supuesto, de las embolias cardiovasculares. Puede también existir embolias de otros sectores, pero lo más frecuente es que sea cardioembólico. Y dentro de eso tenemos el infarto, la miocardiopatía dilatada, tenemos también la estenosis de la válvula mitral o la fibrilación auricular. Son los más típicos, digamos, de los accidentes isquémicos cardioembólicos. Después tenemos los arterioscleróticos de pequeño vaso. Estos son prácticamente lo que se produce ya arriba, dentro del cerebro, y ahí por las placas de ateroma que tiene estas arterias cerebrales se van produciendo un desprendimiento que van obstruyendo más adelante, ¿verdad? Ese sería el aterosclerótico de pequeño vaso secundario a otras causas y el otro sería la de causas inciertas. El aterosclerótico de gran vaso, vamos a describirlo, y es el ACV asociado a una estenosis arterial superior al 50%. Este es un concepto que hay que memorizarlo. Eso es interesante porque en general, es decir, todas las personas de cierta edad ya tienen una placa de ateroma fundamentalmente a nivel de las carótidas, ¿verdad? Entonces, cuando eso se le toca, se le opera o lo que sea, cuando está muy abajo, por ejemplo, ustedes se acuerdan que en semiología buscábamos los pulsos a nivel del cuello, ¿verdad? Y eso era para determinar si hay una estenosis o no. Cuando esto se determina a través de una arteriografía, si es el 50% en general, el paciente por el polígono de Willy hace una compensación. Ahora, si es el 70%, hasta el 70% se suele aguantar, ¿verdad? Todo si es de determinada o muy avanzada edad. Pero realmente estos pacientes, si tienen 50%, se les puede controlar, es decir, seguir controlando y no hacerle nada. Luego, o sea, la otra localización es también que estas placas de ateroma por el círculo, digamos, por el sistema circulatorio que genera la ramificación, ¿verdad? Eso, eso produce de repente una lesión del endotelio, entonces fácilmente ahí se producen más las placas de ateroma y también se producen los aneurismas cerebrales, que es el tercer tema que vamos a dar dentro de los accidentes vasculares cerebrales. Entonces, cuando a ustedes se le dice dónde van a ubicar ustedes generalmente las placas de ateroma, en las bifurcaciones arteriales, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que ahí se produce mayor erosión de esas arterias y entonces facilita la implantación de las placas de ateroma o los aneurismas. Tales como la unión de la arteria carótida común con la arteria carótida interna o los 2 centímetros iniciales de la carótida interna, ¿verdad? Entonces, eso generalmente otra vez dentro de ellos hay algunos más comunes que otros, así como que las bifurcaciones de la carótida interna es más frecuente que la cerebral, por ejemplo, y sucesivamente. Pero lo importante es que estos se producen en las bifurcaciones. Otras localizaciones son, por ejemplo, el sifón carotídeo, el origen de las arterias piales, como la cerebral anterior o media y posterior. Las arterias subclavias, el origen y porción intradural de la arteria vertebral. Y la unión de la arteria vertebral con la arteria basilar, con el tronco basilar o cualquier segmento de la arteria basilar. Eso es todos los sectores de bifurcaciones que se producen en el sistema arterial cerebral. Los síntomas se deben preferentemente a la formación de trombos murales en la placa estenosante que al desprenderse ocluyen ramas distales de la circulación cerebral, embolia arterial, ¿verdad? Acá tenemos una gráfica, ¿verdad? Es una placa de ateroma, ¿verdad? A esta placa de ateroma se le injerta, acá el dibujante, eso al revés, pero no importa. Esta es la placa, entonces, el que se le agrega, el trombo mural que se le agrega, o a veces el mismo desprendimiento de esta placa y se inserta en el sector distal y produce entonces, en ese caso, la obstrucción total de la luz del vaso y eso lleva a la isquemia.
Los infartos embólicos se circunscriben a un territorio pial. Los infartos hemodinámicos, por ejemplo, que viene de otro sector, estos los efectos piales son del mismo territorio cerebral, ¿verdad? Pero los que vienen de otros sectores, por ejemplo, los cardioembólicos, se ubican más en las fronteras, ¿verdad? Infartos fronteras se les llama. Acá tienen ustedes, por ejemplo, esto es el cardioembólico en general se ubica así en este sector y estos son los otros de frontera. Bueno, arrancamos entonces con el ACV cardioembólico, o la segunda incidencia, ¿verdad? El ACV cardioembólico representa un tercio, casi cada una de las divisiones representa un tercio, ¿verdad? Primero de la aterosclerosis de los grandes vasos, después el cardioembólico y los pequeños vasos. El ACV cardioembólico representa un tercio aproximadamente de los ACV isquémicos y puede ser secundario a un nutrido grupo de enfermedades cardíacas que vamos a detallarlo. Tienen ustedes, por ejemplo, en los pacientes que tienen prótesis valvulares mecánicas, la estenosis mitral, como ya lo dijimos, la fibrilación auricular, trombo en la aurícula o la escuela izquierda, enfermedad del seno, infarto agudo de miocardio, 4 semanas previas, eh, tenemos el trombo del ventrículo izquierdo, la miocardiopatía dilatada, la quinesia segmentaria del ventrículo izquierdo y la endocarditis infecciosa. ¿Recuerdan ustedes que la endocarditis? No dimos, sí, con ustedes ya dimos la endocarditis infecciosa, que son embolizantes también, ¿verdad? Y que producen los aneurismas micóticos, que dice que no son aneurismas ni nada, sino que son émbolos. Bueno, acá entonces repetimos lo mismo. Y con menor incidencia el prolapso de la válvula mitral, calcificación del anillo mitral, prótesis de válvula biológica y insuficiencia cardíaca congestiva también, o sea, cuando ya está prácticamente en su última etapa, suele también producir estos émbolos. Y la tercera variedad entonces de accidente isquémico está los ACV, arteriosclerótico de pequeño vaso, o el infarto lacunar. Los infartos lacunares o lagunas son áreas necróticas de menos de 15 milímetros ubicados en el territorio de las arterias perforantes, irrigan la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y los núcleos grises subcorticales, el diencéfalo o el tronco cerebral. Representa el 20% de los ACV, ¿sabes? Un poquito más que los otros, ¿verdad? Representa un 20% de los ACV isquémicos y la anomalía arterial subyacente más frecuente es una placa microateroma asentada en el origen o tercio proximal del vaso perforado. O sea, también su origen son las placas de ateroma. Y luego, por último, la tercera causa son ACV secundarios a otras causas, por ejemplo, que no son ya frecuentes. El ACV isquémico puede asociarse a un largo listado de etiología o etiológico, especialmente en adultos jóvenes, sin factores de riesgo vascular. Y lo tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Síntomas corticales, cortical cerebeloso y las causas acá son casi infinitas y simplemente lo nombramos y puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Destacan por su relativa frecuencia la disección arterial, la displasia fibromuscular, la dolicoectasia y el síndrome antifosfolipídico. O sea que esto en general se produce en gente joven. Son mucho menos frecuentes que los otros. Y esto se le agrega a este síndrome fosfolipídico, ¿verdad? No tiene nada que ver ya con los vasos, sino tiene que ver con un fenómeno que se produce en cierto tipo de pacientes, cuya etiología lo vamos a explicar más adelante. Una disección consiste en la formación traumática o espontánea de un hematoma subintimal o subaventricial que al estenosar la luz arterial facilita la éstasis sanguínea y la embolia arterioarterial.
Puede afectar cualquier arteria, aunque predomina en las porciones intracraneales de las arterias carótidas internas y de la vertebral. La displasia fibromuscular es una entidad de causa desconocida, marcada por la destrucción del tejido elástico arterial, adelgazamiento de la capa media, hiperplasia de la musculatura lisa y fibrosis medial adventicia. Predomina en la porción extracraneal de las arterias carótidas interna y vertebral, y los síntomas se originan por vasoconstricción, embolia plaquetal o disección. La dolicoectasia consiste en la elongación y tortuosidad de una arteria, preferentemente la arteria basilar, que produce síntomas por embolia arterial o por la compresión del tronco cerebral y de los pares craneales. Esta patología, digamos, vascular del tronco basilar suele dar los famosos vértigos. Y dentro de estos síndromes vertiginosos, el síndrome eh, vertiginar de un franchute, eh, que suele ser muy característico eso porque el paciente se agarra de cualquier cosa y empieza a gritar porque no es el mareo común, digo. Por eso suele ser muy, muy característico. Menier, síndrome de Menier se llama el síndrome que da a estos pacientes, que son horribles los mareos que le dan al paciente. Y el otro, el que decía que no era vascular, el síndrome antifosfolipídico, consiste en la presencia de anticuerpos que generalmente del isotipo IgG y que dirigidos contra los fosfolípidos facilitan la trombosis de la superficie de las válvulas cardíacas, una cardioembolia, y o de las paredes arteriales y venosas, trombosis in situ. Predomina este síndrome antifosfolipídico en mujeres jóvenes, especialmente con historia de abortos a repetición, trombosis placentaria o de la trombopenia. El síndrome debe ser sospechado en pacientes con un alargamiento espontáneo del tiempo de tromboplastina parcial, TTP, o un test BRL falsamente positivo. Esto va para el otro lado, no para nosotros, pero de cualquier manera, si uno sospecha en una mujer joven, fundamentalmente que tenga problemas de obstrucción arterial en toda la economía, y que de repente haga un cuadro neurológico, ¿verdad? Y se le hace entonces el test, el tiempo de la tromboplastina y el VDL, que en estos pacientes suele aparecer como positivo. En la ACV de etiología incierta, el 30 a 40% de los ACV isquémicos obedecen a una causa no identificada, a pesar de realizar un estudio diagnóstico completo, y la incerteza diagnóstica puede también deberse a la detección en el mismo paciente de más de una etiología. La anatomía patológica. Un infarto cerebral se caracteriza anatomopatológicamente por la necrosis de las neuronas, glía, vasos sanguíneos y fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. El patrón histológico depende del tiempo. La patogenia. La isquemia cerebral altera el metabolismo energético, desencadenando la liberación de glutamato, acumulación intracelular de calcio y formación de ácido láctico y radicales libres. Dependiendo de la intensidad y duración de la isquemia, se producen de modo secuencial cese de la actividad eléctrica espontánea, disminución del consumo celular de oxígeno, alteración de las bombas iónicas y el silencio eléctrico. Todos estos fenómenos que acá van nombrando sirven más o menos para tener nosotros idea de cómo está nuestro cerebro, ¿verdad? En qué situaciones se está encontrando. Entonces, lo último, este que dice silencio eléctrico, ¿esto qué significa? Que en el electroencefalograma aparece una raya. Ustedes vieron, si vieron alguna vez un electroencefalograma, parece que una hormiga que metió uno en el tintero y la hace caminar, ¿verdad? Una rayita que nadie entiende demasiado, pero que tiene que ser así, porque las descargas son totalmente alteradas, ¿verdad? Entonces, cuando hay un silencio eléctrico, el electroencefalograma da una raya nomás directamente. Y eso quiere decir que no hay ninguna expresión de las células neuronales. Y eso significa que el cerebro está caput. Entonces, este es un requisito fundamental
y quiero que se acuerden bien para hacer una extracción de órgano a un paciente que es donador. Porque a veces la gente dice, se va a estar con un ACV, ¿verdad? Y bueno, va ya para un trasplante. No, no, eso no podemos hacer trasplante, ningún familiar va a permitir esa cosa. Entonces, nosotros, para que demos algún tipo de insinuación al paciente, a los familiares que este paciente probablemente ya no va a recuperar, tenemos que tener entonces un electroencefalograma donde solamente ya aparecen rayas continuas sin ningún tipo de manifestación. Ahí recién se le saca el órgano, ¿verdad? Eso es lo que hay que saber bien, porque no es que uno, primero que el paciente no tiene que estar, digamos, con paro cardiorrespiratorio para sacarle el órgano, porque si no, ella no sirve para nada. Entonces, tiene que estar todavía como respirando, por lo menos a través de métodos artificiales, pero tiene que estar todavía con esa circulación, porque si no, se trombosa todos los vasos y no nos sirve ningún órgano como para trasplante. Bueno. Sí, si la isquemia es incompleta o de corta duración, el tejido isquémico puede ser viable y constituir la llamada penumbra isquémica. Son esos sectores en los cuales las neuronas no están muertas, pero están con déficit en cuanto a al recibimiento de elementos nutritivos y por lo tanto están ahí como que en stand-by. Si la isquemia es prolongada o intensa, la lesión celular es irreversible, ¿verdad? Porque ya las neuronas no se regeneran. Impedir la transformación de la penumbra isquémica en infarto es el objetivo primordial del tratamiento agudo del ictus. Este fenómeno dura más o menos 6 horas, tiempo en el cual uno tiene que hacer algunas cosas. Más o menos el promedio, digamos, de nuestro país en la resolución de estos problemas de 24 horas. O sea, cuando se produzca toda la destrucción, porque en la definición final tiene que participar el vecino, el comisario, los parientes, los amigos, los entremetidos, y entonces el paciente está en una camilla esperando qué se va a hacer. Que le mandaría en un centro más especializado, nadie sabe, entonces al final no se llega a recuperar. Tendríamos que tener nosotros hoy por hoy un centro en donde se pueda hacer algo. Muchas cosas también, claro que no se puede hacer con los problemas de ACV, pero algunas cosas le podíamos de repente disminuir la repercusión y ahí tenemos que actuar. Los mecanismos implicados en esta transformación son complejos e incluyen la formación de radicales libres, la expresión y liberación de citocinas, el daño microvascular, la síntesis de prostaglandina y la apoptosis. Todos estos mecanismos influyen para la producción del infarto cerebral. Las citocinas estimulan la respuesta de fase aguda hepática, incrementando la producción de factores de la coagulación. En el endotelio ponen en marcha mecanismos inflamatorios mediante la activación y atracción de los leucocitos y polimorfos nucleares. La interacción de los leucocitos con el endotelio está mediada por diversas moléculas de adhesión como las selectinas, las inmunoglobulinas y las integrinas, y dan como resultado la liberación de nuevas citocinas, la formación de trombos y la oclusión de los vasos de la microcirculación. La anatomía vascular cerebral está compuesta por una circulación anterior o carotídea conectada con una circulación posterior o vértebro-basilar mediante el círculo de Willis. Dijimos ya, creo que en la otra clase, que el famoso polígono a veces es cuadrado, a veces es un triángulo de Willis. O sea, el 35% de la población solamente tiene el polígono. El resto a veces no llegan a constituir un polígono y entonces al no constituir un polígono, entonces el paciente tiene más facilidad para hacer estos problemas vasculares cerebrales. Y las complicaciones más frecuentes del ACV, por ejemplo, acá entraría también, casi entraría igual también un ACV hemorrágico, ¿verdad? Acá se refiere a la isquemia, pero en general los problemas, y esto es importante, ¿qué es lo que tratamos nosotros? Y acá vienen a veces las grandes fallas que cometemos, porque en los ACV el tratamiento neurológico puro no existe. O sea, las neuronas que están muertas,
no hay uno que va a revitalizar. ¿Qué es lo que nosotros tratamos? El edema que produce, el edema cerebral que se produce cuando hay una ACV, tanto isquémico como hemorrágico. Y ese edema es lo que comprime a las células y comprime a los pequeños vasos. Entonces nosotros le vamos a tratar esto con elementos que nos puedan disminuir el edema cerebral. Solamente eso. Otra cosa no hace. Y obviamente cuando el problema en este caso es isquémico, nosotros vamos a darle algún tipo de medicamento que tenga que ver con la adhesión plaquetaria, porque tampoco le podemos dar anticoagulante porque nos puede llevar a un hemorrágico. Esta es la parte más delicada del problema cerebral. ¿Y qué es lo neurológico? Entonces es el edema que es nuestro trauma. El otro es la hidrocefalia, la hipertensión intracraneal que genera de repente la producción de un hematoma, la transformación hemorrágica de un infarto, eso a través del medicamento, ¿verdad? Y las convulsiones. Eso es netamente lo neurológico. Pero fíjense las complicaciones médicas que son más frecuentes que las neurológicas. Primero la aspiración, o sea, la posición del enfermo, ¿verdad? Tiene que estar por lo menos sentado o semisentado, de tal manera que no pueda aspirar sus secreciones. O estar en posición normal, pero ladeado hacia lateralizado, digamos, de tal manera que si tiene algún tipo de vómito, no aspire su vómito. La otra cosa es la hipoventilación que generalmente se produce por la parálisis de la lengua o algún tipo de alimento que se atragantó. La otra cosa es una neumonía que se adquiere a través de ese déficit de la hipoventilación. La isquemia miocárdica, que es secundario otra vez a los problemas circulatorios, las arritmias, las embolias pulmonar, la infección urinaria, la úlcera de decúbito. Esos son ya pacientes ya con mucho tiempo de internación, ¿verdad? La úlcera de decúbito, la malnutrición por la falta de alimentación, las contracturas y las anquilosis, o sea, endurecimiento de hueso en una situación. Todo esto es lo que se tiene que tener en cuenta en el tratamiento neurológico de estos pacientes, ¿verdad? Que la mayoría de nuestros hospitales no tienen esa comodidad para de repente tratarlo al paciente con todos estos requisitos que requiere. Bueno, la edad, 65 años, 75, ve cómo va aumentando, por ejemplo, en los hombres y las mujeres, ¿verdad? A los 65 años, tanto hombres y mujeres ocurre, ¿verdad? Un 3%. A los 75 años, 10 en los hombres y 5 en las mujeres. Y a los 85 años, más siempre en los hombres que en las mujeres. Por eso que el promedio de vida de las mujeres son 96 años y el hombre 90 nomás. Siempre nos supera y parece ser siempre el mismo pretexto, de la hormona que tienen las mujeres. La fatalidad en la presentación de los ACV depende de varios factores entre los que sobresalen la edad y la condición de salud previa. La frecuencia de fatalidad del ACV es en promedio cerca del 24%. Eso es en los países del primer mundo. 24% de los ACV fallecen. Alrededor de la mitad de todas las causas de la muerte en el primer mes del ACV son debidas a secuelas neurológicas. La frecuencia de fatalidad en el primer año después de instaurada el ACV es cercana al 42%. Fíjese, sumado esto con el otro, llega allá a un 70%. Y el riesgo de recurrencia del ACV acumulado a 5 años es alto y varía en los pacientes con ACV previo entre 30% a 50% y en los pacientes con ACV isquémica. Este riesgo puede disminuir optimizando el control de la hipertensión arterial y de la fibrilación auricular. Los factores pronósticos de la supervivencia más importantes son la edad, la preservación de la conciencia y la ausencia de ACV previos. Eso, digamos, nos da el pronóstico más o menos del paciente, que no sea muy de edad avanzada. Segundo, que de entrada no haya entrado en un coma muy profundo. Y lo otro es la ausencia de que haya tenido ya un ACV
¿Por qué razón? Porque en general el segundo ACV es más grave que el primero. Entonces, prácticamente nosotros, si tenemos un paciente que ya ha tenido un ACV y de vuelta nos hace de vuelta otro ACV, el pronóstico es mucho más. Puede ser también en algunas circunstancias, no muy frecuentes, que sea, digamos, de menor intensidad la segunda vez, porque el paciente a lo mejor está tratado y por ahí evita. Pero como que la mayoría no sigue ningún tipo de tratamiento o sigue por muy corto tiempo, entonces en general la segunda embestida es más grave. Y los síndromes clínicos. Vamos a describir de vuelta ahora los accidentes que ocurren en los ACV. Primero, el accidente isquémico transitorio, el AIT. Dijimos que se define arbitrariamente como un déficit vascular focal de menos de 24 horas de duración, aunque su duración más habitual es de escasos minutos. Hoy por hoy hay muchos casos que se describen que de repente ni nos damos cuenta nosotros que duran, por ejemplo, 6 horas. Otro dice ya minutos nomás, ¿verdad? Pero en general nosotros dejamos así como 24 horas. Su comienzo es brusco y máximo. Desde el principio, a diferencia de la marcha más lenta o saltos en mancha de aceite, que son los que tienen, por ejemplo, las otras sintomatologías neurológicas, que lentamente se va instaurando su mano. Este es con tutti viene y ya se manifiesta del todo, hasta que también con tutti desaparece del todo. ¿Verdad? De repente el paciente está inconsciente, compleja, y de repente al cabo de minutos empieza a recuperar la conciencia y empieza con los movimientos, o sea, la plegia va desapareciendo. La plegia aparece y después ya normal. Y no tiene que dejar ninguna secuela, obviamente. El paciente puede estar totalmente normal en ese momento. A pesar de no dejar secuelas, un AIT tiene la importancia de que es un preludio de un ACV. O sea, nos puede decir que un paciente al tener un AIT en cualquier momento puede hacer un ACV de las características ya que conocemos. Y acá tendrán la cifra, ¿verdad? El riesgo cifrado en el 5% durante el primer año y en el 35% durante los siguientes 5 años. Este riesgo, y todos los ACV isquémicos tienen accidente isquémico transitorio, no todo, muy poca, digamos, ni el 20%, de 20-25% creo que son, los que tienen una ACV, una IT previo, ¿verdad? El resto ya arrancan con tutti. Este riesgo es más elevado si el accidente isquémico transitorio obedece a una estenosis arterial grave o si es reciente o múltiple. Por el contrario, la amaurosis fugaz, que es lo que da el AIT, tiene un menor riesgo de seguirse de un ACV. El 20 a 25% de los ACV arterioscleróticos de gran vaso se presentan o se preceden mejor de un AIT. O sea, que las estenosis, por ejemplo, por una obstrucción arterial de grandes arterias, de la cerebral media, de la carótida interna, cuando da un AIT, en general, son causadas por esta estenosis. Se presenta el 15 al 30% de los ACV transitorios son de causas cardioembólicas y el 12% de los infartos arterioscleróticos de pequeño vaso. Se preceden de AIT. El AIT carotídeo, acá va a haber, después depende la manifestación en cada sector. Al accidente isquémico transitorio retiniano, por ejemplo, va a dar una visión, la pérdida de la visión indolora. ¿Por qué hace esta diferenciación? Ustedes van a dar ahora también oftalmología, creo que, porque cuando se pierde la visión sin dolor, probablemente es neurológico el problema. Pero si duele mucho, por ejemplo, puede ser un aumento brusco de la presión del ojo, ¿verdad? O de repente un proceso infeccioso. Y eso es para distinguir, eso nos pone acá que la pérdida de la visión es indolora. Entonces, no es probablemente del ojo en sí como órgano, sino por una falta de dirección neurológica. De segundos a minutos dura esto, completa o circunscrita a un sector del campo visual, habitualmente el superior.
La neuropatía óptica isquémica anterior es un síndrome isquémico de la cabeza del nervio óptico irrigado por las arterias ciliares posterior cortas, caracterizado por un déficit visual indoloro, máximo desde su inicio, habitualmente irreversible y que afecta al ojo contralateral en el 30-40% de los casos. Otra de las características entonces de estos síndromes neurológicos visuales, aparte de no producir dolor, también es la reversibilidad, la irreversibilidad. Síndrome de la arteria coroidea anterior se caracteriza por la hemiparesia, hemipoestesia y hemianopsia asociadas o no a alteraciones cognitivas y afasia. La afección visual más frecuente es la hemianopsia homónima. Con frecuencia comienza durante las primeras horas de la mañana debido a la hipotensión sistólica e hipertensión intraocular nocturna, predomina en hipertensos diabéticos de 60 a 70 años. Estos son más o menos entonces los síntomas que nos están dando, que no nos vamos a acordar, hay que repetirle 30 veces para que nos acordemos, pero lo que de repente ustedes tienen que hacer o decir es que, bueno, la manifestación neurológica de estos eventos vasculares va a depender de la zona donde está asentado esa isquemia. O sea, si es en el sector de la basilar, el sector de la arteria meningia media, la anterior, la posterior, etcétera, etcétera. Va también de acuerdo a la zona neurológica, al hemisferio, por ejemplo, frontal, occipital, etcétera, etcétera, que ustedes algo se deben acordar de la anatomía y entonces van a decir a qué sector vascular correspondería. Y si se manifiesta por ataxia vértigo, quiere decir que puede ser la arteria cerebelosa, por decirlo. La patogenia más frecuente es la ateromatosis o hialinosis arterial in situ. La patogenia más frecuente es la oclusión de las arterias ciliares posteriores, corta por el émbolo carotídeo. Esto estamos hablando entonces de la arteria eh, ciliar. El hemisférico, el accidente isquémico hemisferio, que responde generalmente a una embolia arterio-arterial. El síntoma más frecuente es una alteración motora y sensitiva contralateral, como cualquier tipo de ACV. Acá, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de las hemorragias cerebrales en general, el lugar donde con mayor frecuencia se produce la ruptura vascular es el famoso eh, el, la, la, el cuadrilátero de Pierre-Marie. En este caso no es el proceso isquémico puede corresponder a cualquier sector, no hay una suerte de predilección. Bueno, vamos adelante y acá la vertebrovascular explica cada uno, ¿verdad? Hasta la sintomatología que va dando de acuerdo al sector que estamos hablando nosotros. Y este síndrome de Wallenberg, uno de los síndromes un poco más complejos, ustedes se deben acordar de semiología de esto, ¿verdad? El síndrome vulvar medial y el síndrome cerebeloso de Wallenberg, que es bastante complejo, pero se acompaña de una cantidad de síntomas que por ahí lo vamos a ver. El síndrome cerebeloso, lo mismo. El diagnóstico. El diagnóstico clínico de los ACV y del AIT debe completarse con pruebas complementarias que descarten otras entidades clínicas alternativas, establezcan la naturaleza isquémica o hemorrágica de los síntomas, definan su localización, extensión y tiempo de evolución y que por último identifiquen su etiología. Esto prácticamente hoy por hoy se puede hacer totalmente, salvo que de repente en nuestro país no tenemos todo todavía los elementos, pero hay elementos o hay países ya que hacen todos estos estudios y para saber la naturaleza y si es química o hemorrágica y la localización, la extensión, el tiempo de evolución, el estudio sanguíneo cerebral y saber también la etiología y no solamente saber la etiología, sino el pronóstico de acuerdo a la magnitud de esta isquemia que ocurrió. Eso hoy por hoy, te voy a mostrar ahora después al final, eso hay una colega española que me mandó no hace mucho una clase que ellos dan allá, y donde cual es lo mismo que esto básicamente, pero en el estudio ellos tienen mucho más complejo.
En el caso del AIT, este diagnóstico etiológico debe ser realizado en un plazo inferior a 7 días, con el fin de prevenir la instauración de un ACV. Por tanto, está justificado hospitalizar al paciente si ello permite un diagnóstico más rápido. La urgencia diagnóstica en el caso del ACV es inversamente proporcional a la duración de los síntomas. Aunque pueden existir diferencias individuales en la duración de la ventana terapéutica, se considera que esta es de alrededor de 6 horas desde el inicio. Es lo que les contaba en principio, ¿verdad? 6 horas nomás dura la ventana y nosotros acá por un promedio de 24 horas. O sea, ya prácticamente está triqueado todas las neuronas y recién se obra, ¿verdad? Por esa dificultad que tenemos nosotros acá. En primer lugar, que los pacientes tienen que decidir qué se hace con los enfermos y algunos no quieren que se vaya a Asunción y que en Asunción tenemos más elementos. Entonces, en ese tren quedamos en que acá no se hace nada porque como se va a ir, etcétera, etcétera, y esa es una de las causas con mayor frecuencia que producen los problemas neurológicos post-ACV. Por ello, si los síntomas clínicos están dentro de la ventana terapéutica, la urgencia es similar a la de un infarto de miocardio, igualito, los dos hacen la misma cosa. Si la duración del ACV supera las 6 horas, el inicio del tratamiento se hará lo antes posible. El diagnóstico etiológico de una ACV se inicia con una historia clínica que determine la hora y forma de presentación de los síntomas. Ya lo dijimos, eso que estos pacientes en general están tranquilitos, a veces se despiertan, a veces en la noche le dan, y sin embargo los otros, los hemorrágicos, le dan siempre en movimiento. El movimiento, ¿verdad? Y bruscamente también se manifiesta. Estos son más solapados a veces. El ACV cardioembólico raramente comienza durante el sueño. Esto es la otra diferencia de la que tiene el cardioembólico, en cualquier momento te puede dar, ¿verdad? Y los síntomas tienden a ser máximos desde su presentación y en ocasiones regresan de manera espectacular pasadas las primeras horas. En general, no todos, pero en general los accidentes cardioembólicos, como embolizan a veces arterias allá arriba sin mayor trascendencia, no tienen muchos síntomas, tienen más leve la sintomatología, no es como un ACV isquémico que agarra una arteria importante, ¿verdad? Por lo tanto, a veces pasa desapercibido a nosotros, porque el paciente de repente se le ocurrió, nos vio nomás bien de repente un rato y después ya mejoró o no se acordó de algo, se le fue la onda y después recupera. Eso es generalmente la manifestación de los accidentes cardioembólicos o por vía de émbolo. Por el contrario, es frecuente que el ACV aterotrombótico tenga un inicio nocturno, se preceda de uno o varios AIT y los síntomas tengan un patrón de instauración más gradual. La presencia de cefaleas y crisis comiciales es más frecuente en el ACV embólico. Ha de investigarse la existencia de factores de riesgo vascular y la posible contribución de factores desencadenantes de los síntomas que podría orientar sobre la etiología del ACV. En el adulto joven debe interrogarse sobre el consumo de drogas, historia de aborto. ¿Te acuerdas de historia de aborto? Por la patología esta de los anticuerpos que produce el IgG. La migraña, infecciones recientes o traumatismos leves. Así, la instauración de un ACV tras una maniobra de Valsalva sugiere una embolia paradójica. Si lo hace tras una postura cefálica forzada, debe pensarse en una disección vertebral o si se asocia al ortotastismo, la sospecha será de infarto aterotrombótico de gran base. La exploración incluirá la toma de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la palpación de los pulsos distales, la ocultación de soplos cardíacos, carotídeos o supraclaviculares y el examen del fondo de ojo. Todos los pacientes precisan, sin excepción, una tomografía o una resonancia magnética. Atenti con esto, una pregunta muy boluda y muy preguntada. Todos los pacientes precisan, sin excepción, una tomografía computarizada o los dos, la resonancia magnética cerebral, que determina la topografía y número de lesiones, la presencia de arterias calcificadas o hiperdensas
la coexistencia de lesiones silentes o la presencia de sangre en el área isquémica. Todo eso te lo hace la resonancia magnética. Otra técnica de gran interés es la resonancia magnética por difusión-perfusión. Acá hay que meter un poco, porque no aparece, parece el angio-TAC. Ese es lo que se usa para buscar estas placas de ateroma. Y después del angio-TAC viene esto que es la técnica de gran interés en la resonancia magnética por difusión-perfusión, que detecta áreas de isquemia y alteración de flujo cerebral, que permite diferenciar entre tejido cerebral viable o irreversible desde una fase clínica precoz. La tomografía computarizada de emisión de fotón único, el SPECT, es una técnica de medición del flujo cerebral poco invasiva que requiere la administración intravenosa de sustancias marcadores con isótopos tales como el termencio, o puede ser útil para áreas o detectar áreas de hipoperfusión, diasquisis o de perfusión de lujo. ¿Se acuerdan la perfusión de lujo que era? Aquel tipo de aumento de la circulación en zonas que prácticamente estaban todas necrosadas, y esa circulación de lujo es lo que le saca a otro sector que necesita obviamente esa perfusión, y por eso se le dice de lujo y el otro se le llama robo. Le roban a la que necesitan prácticamente. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de gran valor para determinar el estado metabólico cerebral, aunque su elevado costo, esto en Europa es caro, fíjese lo que va a hacer acá, restringe su uso en la práctica diaria. El ecodoppler, que también es una técnica que se usa para ver la circulación cerebral, tenemos el problema que la ventana es el problema en los adultos. En los niños se puede usar, pero en los adultos no. Pero si se llega a hacer el ecodoppler de tronco supraaórtico, es indispensable en todos los pacientes, ya que establece de manera incruenta el estado de permeabilidad de los grandes troncos arteriales y determina las características ecogénicas de las placas de ateroma. El Doppler transcraneal, que a través de la calota craneal permite determinar la velocidad del flujo cerebral en las arterias del círculo de Willis y establecer la presencia de estenosis o oclusiones o vasoespasmos. Obviamente, esto, como estábamos diciendo, ¿verdad? En los niños no hay ningún problema, tienen la ventana todavía grande, pero en los adultos a veces ya está cerrada y entonces no nos sirve mucho el Doppler transcraneal. Bueno, y las pruebas diagnósticas que tenemos acá resumido, ¿verdad? Pruebas imprescindibles, el hemograma básico, perfil bioquímico básico, tiempo de protrombina, tromboplastina parcial activada, la BCG y electrolitos, electrocardiograma para detectar arritmias y esas cosas, la tomografía craneal y Doppler de tronco supraórtica. Y pruebas basadas en la sospecha clínica, ecocardiografía transtorácica, ecocardiografía transesofágica, Doppler transcraneal, resonancia magnética, angiología, radiografía cerebral, Holter tensional y electrográfico, anticuerpos antifosfolipídeos, ¿se acuerdan ya para qué era eso? Determinación de los estados protrombóticos, y etcétera, etcétera. Acá tenemos un paciente con un ACV, y esto quiero que se recuerden, que ya creo que ya le mostré en la parte de ego, ¿no? El estado del ACV, que es bastante grave. Fíjense la situación de que está el enfermo, el miembro, esto, la angulación que tiene y esta contracción que tiene prácticamente del miembro inferior, que simboliza la gravedad del paciente, y esta, la sonda nasogástrica para alimentarse por un lado, y la alteración en la respiración generalmente pausada, hace señas stop. Eso simboliza que el paciente prácticamente está en las últimas consecuencias y está gravísimo. El motivo de la muerte de estos pacientes, problemas respiratorios. Bueno, y acá está la cirugía que se hace en el caso, por ejemplo, de que una placa de ateroma. Esto es acá en la bifurcación de la carótida primitiva, ¿verdad? Entonces es muy fácil extirparlo eso, y ahí se soluciona el problema. Pero esta obstrucción, entonces, como dijimos en principio, tiene que ser un poco más del 50%. Y esta es la imagen típica de una tomografía de un infarto cerebral. Fíjese que cambia, es más oscuro.
No sé si ustedes se acuerdan de que la hemorragia era así blanca. Y esto, sin embargo, la isquemia cambia, es más oscura, el gris más oscuro nomás. Y la otra referencia que tienen estos elementos, ¿verdad? En el cual eh, acá desaparece totalmente. Ustedes no saben qué es esto, pero en los ventrículos desapareció un ventrículo, entonces quiere decir que esto es un tumor, una isquemia o lo que ustedes quieran, pero es algo patológico. Y sobre todo que aumenta también a veces la ansiedad. Uy, acá tienen otro, ustedes, por ejemplo, esto es una isquemia a este nivel del lóbulo occipital. Fíjense el aumento acá del tamaño de estos ventrículos. Acá tiene de vuelta otra isquemia cerebral. Esto es otro, esto es otro. Y terminamos con esto. Preguntas al ingreso del hospital, ¿verdad? Segundo nivel de atención. ¿Es este un evento vascular? ¿Cuál es el signo que nosotros hablamos el otro día que nos da de que esto es un evento vascular? La pérdida de conciencia, por ejemplo, del paciente y los vómitos. ¿En qué nos basamos nosotros para decir que eso es vascular? ¿Qué tiene que tener el paciente para que nosotros digamos que es vascular el evento? ¿Mm? Hola. Hola, doctor. Sí. ¿En qué tenemos que basarnos nosotros para decir que un evento nos llega a un paciente con pérdida del conocimiento, con vómitos, ¿verdad? ¿Y en qué nos basamos para decir nosotros que eso es una ACV? ¿Qué tiene que tener el enfermo para que nosotros digamos, este es una ACV? ¿Mm? El otro día ya contestaron cómo se olvidaron ya, pero. Disminución del flujo sanguíneo del Sí, cerebro. sí, sí, pero eso es disminución, pues, ¿cómo? ¿No ahí en la guardia no estaba ni un enfermo? Te hace llegar a un enfermo o te traen en la ambulancia a un enfermo que no tiene pérdida de la conciencia y está vomitando. Entonces, la sospecha va a ser que el paciente tenga una ACV. Pero ¿cómo vos más o menos vas a decir, no, este probablemente en base a qué vas a decir que es una ACV? ¿Qué tiene que tener aparte de la pérdida de la conciencia para que vos digas que eso es una ACV? Disminución de la presión sistólica era otro No, presión no, no. media. No, la disminución de presión histórica cualquier evento te puede dar. Pero que vos decís, ¿cuál es la otra posibilidad, por ejemplo? ¿Por qué la gente pierde el conocimiento? ¿Cuál es la causa, por ejemplo? Hipoglucemia. Sí, señor. Uno de ellos la hipoglucemia, la hiperglicemia también, ¿verdad? ¿Cuál otra causa? Intoxicación, por ejemplo, por cualquier cosa, por medicamentos, intoxicación por las fumigaciones. Puede ser, yo que sé, una insuficiencia hepática que lleva la parte terminal o una insuficiencia renal. Puede también darte esta manifestación. Entonces, pero ¿en qué nosotros, cuál es el elemento para decir, no, señora, esto es una ACV? ¿Qué es lo que tiene que tener el paciente? En una hemiplegia, ¿verdad? Sí, señor, ahí está. Eso se llama síndrome focal. Eso lo distingue. Entonces nosotros cuando empezamos a mover el miembro y tiene pléjico uno, es eso diagnóstico de una ACV. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros, sabiendo que eso ya es una ACV? Distinguirlo. Si esto es una ACV isquémico o si es una hemorragia. Bueno, ¿estamos? Y ahora dice, ¿qué parte del cerebro está afectado? ¿Cómo sabemos nosotros la topografía del cerebro que está afectado? ¿En base a qué nos damos cuenta? En base a la hemiplegia puede ser.
Claro, o sea, la manifestación que da el paciente. Estamos hablando de hemiplegia, pero ustedes se acuerdan que hemiplegia es de acuerdo al sector involucrado. Por ejemplo, si tiene una ACV o una isquemia, un infarto cerebeloso, se va a manifestar. ¿Por qué? Desequilibrio sí es cerebral. Claro, o sea, por un síndrome cerebeloso. Y si tiene, por ejemplo, una lesión a nivel frontal, por ejemplo, va a dar un síndrome también motor, ¿verdad? Pero también se va a caracterizar por otras cosas que dan el síndrome frontal. Entonces, de acuerdo a la manifestación, nosotros podemos localizar dónde está el problema, siempre dentro del cerebro. Y la característica, la tercera pregunta, ¿es isquémico o hemorrágico? ¿Cuál era lo que nosotros usábamos para distinguir eso? ¿Qué tiene que tener el paciente como antecedente para que nosotros sospechemos que es hemorrágico, por ejemplo? Tiene que haber hecho una actividad física antes. Esa actividad física y teniendo que como antecedente. Si vos haces una actividad física, ¿vas a tener ACV? ¿Qué tenés que tener como antecedente? Y Una que, presión alta. claro, que con el ejercicio vos reventaste todo, ¿verdad? Bueno. Y si, por ejemplo, si fuera un ACV isquémico, ¿cómo tiene que presentarse? Lo común, no digo que todo con eso vamos a hacer diagnóstico, pero la sospecha, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le suele dar estas crisis? Estando el paciente dormido, le trajeron de mañana temprano, acuérdense de eso, que no tuvo y como antecedente puede ser que tenga hipertensión, hipotensión o normotensión, ¿verdad? No juega acá la presión arterial como en la hemorragia, pero puede tener uno de ellos. O sea que si un paciente tiene antecedente de hipertensión, puede o no hacer un ACV isquémico. Sí, pues. Sí, puede. Hay que meterse en la cabeza. Si bien nosotros podemos sospechar, ¿verdad?, que como es hipertenso que haya hecho una hemorragia, pero un hipertenso puede ser también una ACV isquémico. Ahí viene lo complejo, ¿verdad? Entonces tenemos que basarnos nosotros en las historias y decir, bueno, si este paciente es un hipertenso que no se trata, probablemente sea eso una hemorragia cerebral o que a través de un ejercicio, como dijo el compañero, de repente ahí reventó la arteria. Pero el hecho de que sea hipertenso nomás, también él puede, de repente estando dormido tranquilamente, hacer una ACV isquémica. Bueno, ¿y cuál es la causa subyacente? ¿Verdad? Si es un ACV hemorrágico, lo que se produjo es una ruptura vascular, ¿verdad? Y en el caso de isquemia se produjo una obstrucción vascular por placas de ateroma. ¿Y qué patologías coexisten y afectan al tratamiento? ¿Verdad? Esto también es importante saber que de repente qué otra patología está teniendo el paciente como para instituir el tratamiento. Y lo último es, o anteúltimo, ¿tengo acceso al tratamiento específico? Trombolisis, por ejemplo. Si nosotros detectamos entonces que se produjo un trombo que está obstruyendo a nivel de nuestra arteria cerebral, ¿puedo hacerle yo una trombolisis? ¿Desobstruir eso como el infarto, por ejemplo? ¿Sí? ¿Puedo hacerlo o no? ¿Cómo fue la pregunta, doctor? Si, por ejemplo, nosotros nos demuestra el estudio que le hicimos al paciente que tiene ACV, que en realidad lo que se produjo es una obstrucción por trombo, por placas de ateroma
de una arteria. Y la pregunta es, ¿podemos como en el infarto hacer una trombolisis a estos pacientes o tenemos que ver otras cosas? Para mí, otro tratamiento, doctor. ¿Eh? ¿Para vos? ¿Qué dijiste? Sería otro tratamiento. ¿Por qué te parece? Está bien, había que ver eso, no se puede hacer nomás. Porque se acuerdan que podemos nosotros convertir en un hemorrágico eso, con la trombolisis. No es como el infarto. Y acá en el cerebro no, porque la circulación cerebral hace eso. Todas las colaterales te pueden venir a invadir y entonces se producir una hermosa hemorragia. Eso es lo que ¿te acuerdas que les conté yo de la madre de este colega italiano, que tuvo una trombosis cerebral muy importante, pero eso es de común acuerdo, porque puede llegar a convertirlo en una hemorragia cerebral y hacer un desastre. Pero también podés desobstruir a través de la trombolisis y solucionar. Mucha gente dice que es un 6 a 10% nomás los problemas que de eso que estamos hablando, ¿verdad? Que una trombosis podemos llegar a llevarla a una hemorragia. Pero hay que tener en cuenta eso y hay que tener mucho cuidado y hablar con los familiares. No sé para qué, porque los familiares no entienden nada, pero de repente como para no hacer eso. Aparte de que acá los colegas te van a dar por la cabeza si vos haces eso. Es decir, cómo este bestia le dio un trombolítico a este paciente que está obstruido. Entonces, tenemos que tener nosotros los argumentos para esas cosas. Bueno, y el otro, ¿cómo empiezo el tratamiento? ¿Qué le hago a este paciente? ¿Qué le parece a ustedes que es interesante en un paciente con ACV? Sea cual fuere, nosotros no sabemos si esto es isquémico, si esto es hemorrágico y qué tratamiento le hacemos previo al estudio que están haciendo. Le voy a poner un suerito al paciente. ¿Qué es lo que producía tanto la hemorragia como el infarto cerebral a nivel del parénquima cerebral? Aparte de la necrosis, la isquémica y esa cosa, ¿qué producía? Edema. El edema, muy bien. Entonces, lo único que nosotros vamos a tratar mientras y probablemente después de todo también el edema cerebral. El resto, si se rompió una arteria, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a hacer una anastomosis. Y si hay una obstrucción completa de una arteria, tampoco vamos a entrar a desobstruirlo. Entonces, mientras nosotros, lo único que podemos es evitar el edema o disminuir lo máximo el edema de tal manera que no altere otro sector del cerebro. Mientras eso se recupere, ¿verdad? Por el mismo organismo. Bueno, es entonces cómo empieza el tratamiento. ¿Qué puedo hacer para prevenir futuros eventos? ¿Qué van a hacer ustedes? Si es isquémico, ¿qué van a prevenir ustedes? ¿Cómo van a prevenir? ¿Qué medicamentos le van a dar? ¿O qué recomendación le van a hacer para el enfermo? No podría ser diurético, doctor. Diurético, pero ¿qué vas a tratarle vos, por ejemplo? Si fuera, por ejemplo, un hemorrágico, ¿qué es lo que vas a tratar? ¿Qué es lo que tenés que manejarlo bien? ¿Qué es lo que vos, al no tratar vos o el paciente, al no tomar el medicamento, en un hipertenso te va a dar? Hemorragia cerebral. Entonces lo que vos tenés que prevenir es que el paciente te haga pico hipertensivo, o sea, que tome su medicamento. Y si se supone que toma su medicamento, es más probable que no le, tampoco el 100% lo vas a evitar, ¿verdad? Pero por lo menos en un gran porcentaje lo evitas. Y ese simple acto, ¿le parece que es fácil hacerlo o fácil de conseguirlo?
¿Es fácil de convencerle a un hipertenso que tiene que tomar sus medicamentos? Depende mayor. Depende mucho. En general, para Vallito no es muy de tomar medicamentos. O sea, los gringos esas cosas sí siguen, ¿verdad? Saben, mismos se preocupan, pero para Vallito no. Depende de un yuyo nomás ahí en el tereré y piensa que con eso va a solucionar. Por eso se repite mucho, sobre todo en nuestro país, estos eventos, porque ya por algo le digo, porque generalmente los hipertensos, no todo hipertenso le va a dar una CB, ¿verdad? Muchos bien tratados ni la intenta, pero el que no está tomando o el que dejó su medicamento es porque ya no cree lo bueno. Entonces, este es un círculo vicioso. Lo mismo pasa, entonces, prevenir una hemorragia cerebral en pacientes hipertensos sería muy fácil en el momento en que tome su medicamento como la gente, ¿verdad? ¿Estamos con eso? Ya dijimos que es difícil. Y en el isquémico, por ejemplo, ¿hay algún método para prevenir el infarto cerebral? ¿Hay algún medicamento que se le puede dar? Doctor, y si es que me copiaron que le va a dar vasodilatador o algo así. Sí, el que en general está bien tu respuesta, pero no se suele usar vasodilatadores, parece que no funciona mucho, pero se suele dar, casi se le puede dar los antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? La aspirina se le puede dar, el clopidogrel se puede llevar, y la atorvastatina. La atorvastatina, ¿se acuerdan ustedes que es para disminuir el nivel de colesterol? Pero esta droga también tiene un efecto en que estabiliza la placa. O sea, no permite que se rompa esa placa y se vaya adelante y obstruya totalmente, como ocurre en el infarto de miocardio, ¿verdad? Entonces, eso es el medicamento que se debería usar cuando el paciente tiene una CD isquémica. Con eso nosotros prevenimos un nuevo evento. ¿Por qué? Obviamente, ¿cuántas placas de ateroma va a haber en el cerebro? Miles va a haber, ¿verdad? Y entonces el peligro va a ser constante. En el momento que tuvo uno, ¿por qué no puede tener el otro? De las 1000 quedó 999, suponiendo que hay 1000 nomás, debe haber 10.000. Entonces lo que nosotros hacemos es prevenir que estas placas que ya tiene el enfermo por su edad, que se desprendan. Y si no se desprende, probablemente no va a ser ningún evento. Eso métanselo en la cabeza porque es interesante ahora y después en el próximo año en clínica médica se va a manejar. ¿Estamos? Doctor, y Sí. otra consulta. Por ejemplo, si el paciente se sospecha de que es isquémico también, tipo de balde se le va a estar poniendo oxígeno, ¿verdad? En el momento del tratamiento, ¿decís vos? Sí. No. Se suele poner, porque se acuerdan ustedes que hablamos nosotros del efecto del oxígeno, que hay que usar carbógeno, toda esa historia. Pero se suele poner, no intensamente, pero no le sirve tampoco demasiado. Porque el cerebro tiene todo un mecanismo de vuelta de defensa en estas circunstancias, pero digamos se usa como un elemento vital, así como ponerle suero y ponerle oxígeno. Yo creo que también un poco es para darle la sensación a los pacientes que está mal el paciente, está grave el paciente, ¿verdad? Pero si vos me preguntás así directamente, ¿es útil? O sea, honestamente es poco útil, pero se debe usar. No tiene una contraindicación tampoco, ¿verdad? Pero que con el oxígeno nomás no vamos a ningún lado. Es la misma cosa que de repente tenés, por ejemplo, un paciente con el COVID, ¿verdad? Que tiene una obstrucción ya de la vía respiratoria. Vos le pones oxígeno a santo botón, ¿verdad? Porque no llega a todos los pulmones. Esto es más o menos así también, ¿verdad? Pero como un tratamiento también se le anexa, digamos, el oxígeno. ¿Otra pregunta más? ¿Estamos todos? ¿Ninguna pregunta más? Ya no, pero Bueno, ¿estamos entonces? Nos vemos el próximo martes. dale, doctor. ¿Estamos? Dale, Chao, doctor. chao, Muchas chao, chao. gracias. Chao, Hasta chao, luego, chao. doctor. Chao, chao. Chao, Chao, doctor. chao, chao, chao.